Bueno, saludo a la amada Iglesia y a los hermanos con la paz de nuestro Señor Jesús el Cristo. Continuamos en esta serie y hoy vamos a hablar del punto más importante, que es en donde Jesús mismo le da una experiencia a un hermano para darle una oportunidad de escaparse del sistema y a la vez de eso que pueda dar la información plena, total y cabal de lo que realmente está sucediendo con el Evangelio de la prosperidad. Todo esto nació, lo he dicho varias veces y lo reitero, en sociedades discretas y sociedades secretas. Los masones judíos son lo más importante y los máximos enemigos de Jesús, así que siempre están enfrente, y después otros masones, y ellos son los que financian a los que son de sociedades secretas, pero son aptos para estas cuestiones, o sea, para los asuntos de la fe y para traer todo este tipo de perversiones, de apostasía. Todo eso es pagado, pero también es un negocio para aquellos que están en eso. El Señor, cansado de dar advertencias, de avisar, de mandar a sus hijos, de mandar a sus profetas, de dar revelaciones, entregó una con toda la información. Y esto es muy importante, porque aquí pone en claro hasta los números, y muchos van a querer cuestionar, pero aquí no hay nada que esté fuera de lo que es el mundo espiritual y de cómo el mundo espiritual se maneja y cómo son las cosas espirituales. Solamente es un problema para los que están en estos asuntos, para nadie más. Entonces, vamos hoy al sexto programa: manipulación, abusos, control coercitivo y silencio en las iglesias que tienen como lema la teología de la prosperidad. Todo tiene que ver con las megas iglesias, con los reinos formados por algunas personas, por los imperios creados por hombres sobre la tierra, pero predicando falsa doctrina, y esencialmente la doctrina falsa de la prosperidad. Hoy vamos a dar este testimonio y en el próximo programa vamos a hablar el testimonio de un teólogo de la élite de la teología de la prosperidad. Nació en esa cuna, creció en esa cuna, vivía como millonario, no conocía otra cosa, uno nace donde nace, pero después se encontró con esa realidad que cambió su vida. Pero hoy vamos a entrar en este tema, la revelación que el Señor le da a un hermano que estaba en una mega iglesia y después le muestra todo lo que hacía su pastor, el pastor de esta iglesia, y el pastor que preparó al pastor de la iglesia en donde él estaba, cuál era el historial que tenían, el prontuario que tenían, y qué representa delante de Jesús y delante de Dios lo que estos hombres hacían. Lo que él primero recibió es lo siguiente: el infierno está lleno de personas que usaron el nombre de Dios en vano. El infierno está lleno de personas que usaron el nombre de Dios en vano. Y más en el ministerio de la prosperidad, que es totalmente diabólico y perverso. Todo lo que tiene que ver con eso es ajeno al Evangelio de Jesús totalmente. Este hermano que tiene la experiencia tenía un hijo, adolescente, joven, que le cuestionaba todo lo de la iglesia. Le cuestionaba todo y él estaba sumamente preocupado porque él estaba enceguecido en el sistema y el hijo no había caído en eso. Y eso para él era un verdadero problema.
Él cuenta, dice, nos congregábamos en una iglesia en Los Ángeles, California. Mi pastor predicaba la teología de la prosperidad. Él prometía que Dios quería que seamos ricos, que la fe era la llave, que las ofrendas generosas eran el motor que encendían esa llave para que uno pueda ser rico. Y dice el hermano, yo me tragué ese evangelio entero, sin masticar. Yo diezmaba sin falta, participaba en cada campaña, recaudación de dinero, me ofrecía voluntariamente para todo. Me convertí en líder de célula y era el ejemplo viviente de lo que mi pastor llamaba un hombre de pacto. Yo no estaba ofrendando por fe en Dios. Él aclara al entender cómo son las cosas. Yo no estaba ofrendando por fe en Dios. Estaba invirtiendo en una lotería espiritual esperando que mi número saliera. Es decir, él cumplía con todo lo que se le pedía porque él estaba muy cerca de poder ser nombrado pastor o suceder al pastor, y entonces todo lo que él veía del pastor iba a ser de él. Entonces, él no esperaba por la fe en Dios, sino que estaba haciendo una inversión en una lotería para que cuando le toque, llegue a eso. Y esa es la realidad del sistema. Y entonces a él Jesús se le apareció para darle una experiencia, librarlo de una deuda impagable prácticamente a la cual se iba a comprometer, y darle esta experiencia para que dé este mensaje para todo Hispanoamérica y para todo el mundo. Jesús me dijo, necesita ver lo que le pasa, me dicen, a los que engañan a mi pueblo usando mi nombre. Era Jesús quien me estaba hablando. Esta es tu última oportunidad para no terminar en la misma fila de ellos. O sea que él estaba al límite de ya no tener retorno. Pero él creyó, él aceptó ese evangelio, lo creyó, lo asumió plenamente, como el testimonio que di anteriormente del hermano que se encontró con su pastor en el infierno. Él lo asumió plenamente y esa era la verdad suprema de él. Este hermano era lo mismo. Y estaba ya rebosando el vaso de las oportunidades. Y entonces él experimenta la muerte física, se sale de su cuerpo y es llevado al lugar en donde el Señor le va a mostrar todo lo que representa este evangelio de la prosperidad. ¿Quiénes son los representantes? ¿Cómo van a terminar? Y el lugar de donde van a terminar es el infierno de fuego, el infierno eterno. Y lo llevó allí para mostrarle ese reino de Satanás, de Lucifer ahí. ¿Y qué tienen ellos allí? La historia de todo lo que se hacía en estas iglesias y se hacen. Son los fiscales de todo lo que sucede. Mientras él iba descendiendo, iba cayendo hacia el infierno, comenzó a escuchar voces. Y escuchó una voz que le decía, y él reconoció esta voz. Era una hermana que se llamaba Socorro, de la iglesia donde él estaba yendo. Y le decía, ¿por qué no me advertiste? Porque tú también creíste en las mentiras del pastor. ¿Me escuchó? Entonces, cuando él llegó allá al infierno, comenzó a caminar en el infierno con Jesús, él comenzó a ver que todos aquellos que eran los líderes principales de las mega iglesias estaban ahí, que estaban todos en el infierno, todos aquellos que él veneraba y que lo tenía como grandes hombre de Dios y siervo de Dios, todos estaban anotados y eran parte del mismo infierno eterno. Eso fue tremendo para él, tremendo, tremendo. Jesús se arrodilló a mi lado y me dijo,
El mal no está solamente en las megas iglesias televisadas, en los pastores millonarios que salen en la televisión. El mal, le dice Jesús, está en todos lados. ¿Por qué? Porque él se encontró con el Padre. Y él pensaba que el Padre se había salvado. Y el Padre había cometido algunas sustracciones, como lo hacen los de la mega iglesia, y se había perdido. No se arrepintió. Está presente en cualquier lugar donde el corazón del hombre elige conscientemente el dinero en vez de elegirme a mí. Entonces Jesús le dice claramente a este hermano, el mal está en donde eligen dinero y no a mí. Ahí siempre suceden todos estos problemas y terminan aquí. Y le dice Jesús a él, ¿quieres saber en qué fila estabas tú parado antes de que yo te trajera aquí esta noche? Porque él ya tenía un lugar y estaba a punto de que se le terminen las opciones. Tú estabas en una fila, no en la fila de los pastores que robaban, conscientemente y sin remordimiento. Mire cómo lo hacen, ¿eh? Esta es descripción de Jesús. No en la fila de los pastores que roban conscientemente y sin remordimiento, pero sí estabas en la fila igualmente peligrosa. Estabas en la fila de los cómplices silenciosos que permiten el mal. Él era cómplice por silencio. Aquellos que ven todas las señales de advertencia, le dice Jesús. Aquellos que sienten a mi espíritu alertándolo constantemente en su interior. Pero escogen ignorar todo, porque le es más cómodo y conveniente para sus vidas. Esta es tu última oportunidad para escapar de esta fila. Esa era la última oportunidad que él tenía. Jesús me dijo, ahora vas a ver a dónde termina el dinero que tú donas tan fielmente. Vi una fila interminable hasta donde me daba la vista y se perdía en el horizonte. Una fila de hombres tan larga hasta donde terminaba el horizonte, cargando bultos que podemos llamar hoy bolsones de materiales de construcción, cargándolo. Y era una fila tan larga hasta donde él ya no podía ver. Y él dice, allí estaban pastores, obispos, apóstoles autoproclamados, líderes de iglesias, hombres que yo conocía de grandes eventos masivos en televisión, de gospel y portadas de libro. Ahí entendí que yo estaba siguiendo un camino equivocado. Recién ahí se dio cuenta. Por eso le digo que él era un creyente genuino de esa iglesia, de esa fe. Esto lo llevó al infierno, pero él creía que estaba en lo correcto. Y hay miles y millones que fueron al infierno y van a ir que creen que están en el camino correcto y están yendo al infierno. En esos lugares y en esas iglesias. Jesús me dijo, ¿qué iba a hacer él? Jesús lo salvó en la noche previa a que al otro día él firme un préstamo de $50,000 para darlo a la iglesia. Lo cual le iba a arruinar la economía no sé por cuántos años. Y Jesús lo escogió él para darle esta experiencia, este mensaje, esta información y librarlo de ese préstamo. Jesús me dijo, mañana ibas a pedir $50,000. Escuche bien, escuche cómo define Jesús a estas personas, a esos ministerios de ahí que dice, cuidado con el ungido, no van a tocar al ungido. Mire cómo dice Jesús. Mañana iba a pedir $50,000 para entregárselo a un lobo hambriento, vestido elegantemente de pastor. Ese dinero iba a alimentar este sistema diabólico de explotación que ven tus propios ojos. Lo llevó a ver a dónde iban todo el dinero, los préstamos, las siembras, los pactos y todo lo que hacían, en dónde terminaba ese dinero. En una fila interminable de líderes llevando bolsos de dinero
Entonces él le dice, pregunté, ¿cuántos son, Señor? ¿Cuántos pastores? Solo en Estados Unidos, le dice Jesús, y en América Latina, 34.570 líderes, 34.570 líderes, que usan mi nombre santo, están desviando dinero de mi pueblo inocente. Usan el nombre de él para extraer dinero y lo desvían. ¿A dónde van? A cuentas personales y paraísos fiscales. Y le aclara, Jesús le dice, más de 1823 de los que están en esa fila, en esos 34.570, ya están condenados. Y el resto, la mayoría absoluta, no va a aprovechar las oportunidades y van a terminar aquí. O sea que Jesús sabía que por más llamado que le dé a esos restantes, ninguno se iba a salvar. Luego dice este hermano, vi a un pastor muy joven en la fila, con miles de seguidores en las redes sociales. Esos pastores que hablan constantemente de emprendimientos cristianos y mentalidad millonaria y abundancia. Parecía tan radicalmente diferente del resto de los pastores tradicionales y anticuados que yo pensé automáticamente que él sería diferente. Jesús me dijo, el lobo joven es más peligroso que el lobo viejo y tradicional, porque no parece peligroso y anticuado. Él engaña incluso a aquellos que ya desconfían naturalmente de los pastores viejos y formales. Ese joven tenía 300.000 seguidores en las redes sociales. Vendía cursos digitales de prosperidad cristiana por $3.000 cada uno, prometiendo éxito garantizado. Facturaba más de $100.000 mensuales en su negocio y decía que todo era bendición y favor divino. Decía que todo era bendición de Dios y favor divino. Jesús me decía, pero en realidad es pura manipulación psicológica sofisticada, mezclada con técnicas avanzadas de marketing emocional. Usaba versículos bíblicos totalmente fuera de contexto para justificar la codicia desenfrenada y el materialismo extremo. Jesús me dice, el engaño espiritual es profundísimo, es extremadamente sutil, está infiltrando absolutamente todo en todos los lugares del mundo. Ahora necesita ver el juicio específico que reciben estos traidores. Jesús les llama traidores, lobos, engañadores. Así que usted no diga que no se puede decir esto. Esas son las calificaciones y las definiciones que Jesús le da y son correctas. Estas personas son engañadores, usan el nombre de Dios en vano, son engañadores y son traidores. Y ahí estaba un pastor, dice él, lo reconocí. El pastor que había formado al pastor de la iglesia de él. Jesús me dijo, este es el tormento psicológico perfecto para el que amó el dinero más que la verdad. Para el que amó el dinero más que la verdad. Revivir eternamente el momento de su traición. El momento que traicionó al evangelio genuino. Jesús le dijo, tú hiciste obras de caridad con el 5% de lo que robaste sistemáticamente durante 9 años consecutivos. Construiste un orfanato de $300.000 después de desviar $20.400.000. A lo largo de casi 2 décadas, compraste tu conciencia culpable extremadamente barato. Jesús le dijo, jamás podrás comprar mi juicio divino con obras contaminadas por pecado. El arrepentimiento verdadero es confesar delante de la congregación el delito y devolver el dinero robado. Tú solo paraste de robar porque ya no te hacía falta. Hay muchas personas que creen, que dicen, Señor, perdóname,
me llevé una bolsa con 3 millones de dólares, pero perdóname, no lo hago más. Y ya está. Nada más, eso es todo lo que tiene que hacer. Quiero reiterarle qué es lo que tiene que hacer, que dice en la Biblia. Que esta es la doctrina sobre el robo, sobre cualquier tipo de delito que implica robo. Acá Jesús lo recuerda. Y se lo recordó a este pastor. Le dice, el arrepentimiento verdadero es confesar delante de la congregación el delito y devolver el dinero robado. Si uno no confiesa y no devuelve, al fin y al cabo no hizo nada. Hay un testimonio, conozco un testimonio, de un hermano que estaba en todos estos negocios, de un pastor que estaba en todos estos negocios. Y cuando fue descubierto, fue a ver a un abogado y le dijo, ¿qué hago con esto? Y le dijo el abogado, lo único que te puede librar de prisión es que confieses todo. Que te hagas culpable, que lo confiese delante de la iglesia como lo pide Jesús. El abogado le dijo eso, ¿eh? Que lo confiese en la iglesia, que reconozcas el delito y que te comprometas a devolver lo que robaste. Si haces eso, lo más probable es que no te den prisión, pero que sí vas a tener que devolver la plata. Y vas a tener que pagar con obras comunitarias. ¿Y qué hizo? Confesó. ¿Cuánto tienen esa valentía? Márquenlo y escríbanme un comentario. ¿Cuánto harían eso? Confesó delante de la iglesia, pidió perdón en la iglesia, le confesó todos los delitos que había cometido, cómo le había engañado vendiendo todo tipo de cosas falsas. Fue a tribunales, reconoció su delito y se puso a disposición de la ley terrenal. Y la ley terrenal lo juzgó, se hizo un juicio, tenía que pagar una cantidad importante de dinero, la cual se comprometió a pagar y le iba pagando, y a hacer trabajos comunitarios. Cuando hizo eso, Jesús lo perdonó y lo restauró. Si no devuelven el dinero, no hay restauración alguna, ni perdón, ni nada. Porque tiene que confesar el delito delante de la iglesia, devolver el dinero, y después de eso recién hay perdón. Reitero, Jesús le dijo a este hombre que estaba en el infierno allí, jamás podrás comprar mi juicio divino con obras contaminadas por pecado. El arrepentimiento verdadero es confesar delante de la congregación el delito y devolver el dinero robado. Tú solo paraste de robar porque ya no te hacía falta. Él va a recibir, le dice Jesús al hermano que le estaba enseñando todas estas cosas, un tormento diseñado para su pecado exacto. No es solo fuego físico, es también psicológico. Es sufrir directamente las consecuencias de las elecciones egoístas que él hizo. Le dije, Señor, ¿esto no es demasiado cruel? Y Jesús me dijo, ¿realmente crees en el fondo de tu corazón que yo quiero a alguien aquí? ¿Que yo disfruto de este sufrimiento? Cada persona que está en este lugar horrible tuvo literalmente miles de oportunidades de arrepentirse, miles. Yo toqué a las puertas del corazón de este pastor, y le da el número, 13.547 veces durante 22 años. 13.547 veces lo llamé que se arrepienta durante 22 años. Le mandé sueños, visiones, coloqué personas en su camino para alertarlo. Tuvo un cáncer, una oportunidad perfecta para arrepentirse. Él prometió un cambio radical en su vida. Juró que iba a devolver todo lo robado. Cuando fue sanado milagrosamente 6 meses después, volvió peor que antes. El infierno no es mi crueldad, le dice este hermano. Es la elección final e irrevocable de ellos, de vivir eternamente separado de mí. Es su elección. Ellos amaron el dinero mucho más de lo que me amaron a mí. Y ahora tienen eternamente el Dios falso que eligieron. ¿A quién eligieron? A Mamón, al Dios de la avaricia y del dinero. Jesús le muestra a este hermano
a quién realmente servía. ¿A quién realmente servía él? Él creía que iba a la iglesia, escuchaba sermones y le estaba haciendo la voluntad de Dios, sirviendo a Jesús y en la plena voluntad de Dios. Jesús le muestra que cuando se está en otro evangelio, no se está sirviendo a Dios. Y aquí se lo deja claro. Entonces, ¿qué sucede? Le muestra el demonio Mamón, que es el que maneja todas las finanzas del infierno, el que tiene todas las computadoras del infierno, todos los datos, para que le muestre cómo era el asunto. Entonces Mamón me dice, ¿realmente crees que le serviste a Dios todo este tiempo, hasta ese día que está ahí? Me muestra a mi pastor en su oficina, en la iglesia, escribiendo un sermón para el domingo. La Biblia estaba abierta en Malaquías 3, el texto famoso de diezmo y ofrendas. Vi una sombra oscura, casi imperceptible, justo detrás de su silla. Le susurraba cosas directo al oído, sin que él se diera cuenta conscientemente. En su mente surgían esos pensamientos y él asumía que era la inspiración, de Dios. En su mente surgían estos pensamientos y él asumía que era la inspiración divina. Escuchaba, cuenta la historia emotiva de la viuda que dio 2 únicas monedas. Cuéntalo con mucha emoción. Haz que se identifiquen con el sacrificio extremo. Ahora llora de verdad cuando hable sobre el terreno nuevo. Lágrimas reales funcionan 1000 veces mejor. El demonio decía, menciona tu propio testimonio de cuando eras pobre. Eso crea conexión emocional. Di que el Señor te mostró el terreno en una visión profética de madrugada. Usa urgencia. Di que las puertas de oportunidades se cerrarán en 30 días. Mi pastor escribía en su cuaderno todo pensando que era el Espíritu Santo, que le inspiraba el sermón, pero era Mamón dictando cada palabra. Cada técnica de manipulación emocional, cada gatillo psicológico diseñado científicamente para extraer la mayor cantidad de dinero posible. Todo lo que yo había creído que era unción genuina era ingeniería demoníaca sofisticada. Él creía que estaba obedeciendo a Dios, la voluntad de Dios, ¿y quién le inspiraba a estos hombres? Demonios. Ahora Mamón le da toda la contabilidad de la iglesia de él, donde él estaba. Los datos que Mamón tenía de mi iglesia. Entrada mensual promedio $543,000. Salida legítima para salarios, electricidad, agua y mantenimiento, $112,000. Desvíos mensuales sistemáticos y ocultos, $286,000. $15,000 cuenta personal del pastor. $120,000 invertidos en acciones, $51,000 estilo de vida del pastor y familia, $30,000 pago de silencio y sobornos a los que sabían que él estaba haciendo eso. Perfil psicológico de los donantes. Clase trabajadora 68%, viudas, ancianos y jubilados 23%, jóvenes adultos latinos endeudados 9%. Estrategia de manipulación psicológica. Testimonios fabricados de bendición, 85% serán falsos o exagerados. Canciones de adoración seleccionadas para crear atmósfera emocional de entrega total. Campaña artificial con límites para crear urgencia y miedo a perder la bendición. Carpeta personal de este hermano que tenía Mamón en sus cómputos. Perfil psicológico completo. Infancia pobre en México genera deseo no realizado de prosperidad material. Padre fallecido genera búsqueda inconsciente de figura paternal espiritual. Hijo rebelde de 17 años genera sentimientos profundos de fracaso como padre. Adición secreta a pornografía desde los 19 años le genera culpa crónica profundísima.
que creaba la necesidad psicológica de comprar el perdón, a través de ofrendas cada vez más grandes y sacrificiales. Cada debilidad mía estaba ahí, documentada y explotada metodológicamente. Luego Mamón le muestra algo más, línea del tiempo. 2002 entra a la iglesia. 2004 primeras ofrendas pequeñas. 2007 gratitud emocional profunda por curación de Julia, la hija menor de él. 2012 primera ofrenda grande de $5,000. 2015 promoción laboral y aumento de diezmos. 2017 campaña de 100 días y primer préstamo de $30,000. 2019 sujeto listo para segundo préstamo de $50,000, proceso suspendido por intervención divina de emergencia. 17 años sumamente planificados para los $50,000 abortados. Jesús me dijo, ¿ves? No fue un accidente, fue guerra espiritual diseñada. Le estaba mostrando cómo es todo el trabajo para lo que se estaba produciendo. Mamón muestra su trabajo en todo América, Hispanoamérica. Fíjese algo muy importante que le dice de los datos que él tiene. 3.456 iglesias de Mamón, del Evangelio de la Prosperidad, bajo mi control directo o indirecto tenía. 3.456 iglesias, bajo mi control directo o indirecto. Facturación anual combinada de $4.200 millones. De ese total, $1.800 millones desviado para mis líderes corruptos. Es el esquema piramidal más grande y exitoso del hemisferio occidental. Nadie investiga porque tiene la protección legal de la libertad religiosa. Jesús dijo, cada centavo robado genera más poder tangible para el reino de las tinieblas en la tierra. Y dice esto, pero tu imperio está comenzando a caer, Mamón. Este hombre que está aquí al lado mío es la primera pieza de un movimiento que voy a levantar. Jesús me sacó luego de ahí. Y aquí hay algo muy importante. Ahora Jesús le muestra al pastor de él. Y el pastor de él le confiesa lo que hacía. Mi pastor se arrepiente y confiesa sus actos, dijo. Dile a mi esposa y a mis hijos y a todos los miembros de la congregación que yo les mentí. Diles a todos que robé de ustedes. Diles que usé el nombre sagrado de Dios para enriquecerme mientras ustedes pasaban necesidades. Por favor, tienes que contar la verdad. En el mes de marzo, le muestra el Señor lo que venía haciendo el pastor. En el mes de marzo del 2007 desvió $25,000 de la iglesia. Compró un apartamento en la playa de Santa Mónica a nombre de su cuñado. La hipocresía espiritual es gris mezclado con gris, hasta que tú no sabes dónde comienza la verdad y dónde termina la mentira. En octubre de 2014 abusó el pastor de Fernanda, mi cuñada. Yo le creí al pastor y no le creí a mi cuñada. Entendí que yo fui cómplice, yo defendí a este monstruo. O sea, Jesús le mostró ese acto, que lo conocían. ¿Cómo fue? Se lo mostró. Jesús me dijo, por eso te traje aquí. No se trata solo de los crímenes de tu pastor, sino también de todos aquellos que cierran deliberadamente los ojos para no perder el confort de la ilusión religiosa. Se trata de los cómplices silenciosos como tú. Jesús me mostró la vida de lujo de los hijos de mi pastor, sin trabajar un solo día. Tenían auto de alta gama cada uno. Estudiaron en la universidad de más cara, con el dinero y con lo que él sacaba de la iglesia, con el desvío de la iglesia. El pastor decía que Dios bendice al que es fiel en sus diezmos, pero Jesús le iba a mostrar en dónde estaba lo que él decía que era que la bendición, de dónde venía, lo que él decía que era la fidelidad de sus diezmos y que Jesús lo bendecía. Le dice, era doña Socorro que vendía tamales de $1 bajo el sol. Era la ofrenda de don Miguel que vendía su almuerzo para darlo en la iglesia. Era el
sacrificio de María, que elegía entre la insulina o pagar el diezmo. En el mes de junio, Patricia, la hija del pastor, regresaba de un viaje de placer a París de $40.000. Mientras la hija del pastor se cumplía un placer de $40.000, en ese mes 7 familias humildes de la iglesia fueron desalojadas porque no pudieron pagar sus rentas y estaban viviendo en la calle. Los actos de mi pastor incluían asesinato indirecto y destrucción de familias. Jesús le declara lo que debe hacer y lo que le ocurrirá después de declarar su experiencia. O sea, vengo viendo y mostrándole claramente, esta es la voluntad de Dios perfecta. ¿Qué hacen estas iglesias? Primeramente no se le sirven a Dios, son inspiradas por demonios. Mamón es el que inspira todos los actos de allí, todo el saqueo y el robo que existe en aquellos lugares. Y ahora Jesús le dice a él algo que tiene que hacer para que no caiga en las redes de Mamón. ¿Cómo tiene que actuar en él? ¿Cómo tiene que actuar él para que no sea seducido por Mamón? Por el demonio del dinero y de la avaricia. Orden obligatoria de Jesús para mí. Bajo ninguna circunstancia aceptes dinero, salario o sustento financiero por contar tu testimonio. No podía agarrar dinero de nada, hacer ningún negocio, agarrar ningún dinero para nada con la experiencia que Jesús le dio. Nunca vendas libros, nunca pidas ofrenda, nunca abras un ministerio formal con diezmo. Esta es la regla. Ahora, dígame usted, abren iglesia para poner diezmo, abren iglesia para pedir dinero, abren iglesia para hacer negocio. Son la iglesia de Mamón, no la iglesia de Jesús. Se lo reitero, orden obligatoria de Jesús para mí, pero donde deja claro cómo es una iglesia de él y cuál es la de Mamón. Bajo ninguna circunstancia se acepte dinero, salario o sustento financiero por contar tu testimonio. Nunca vendas libro, nunca pidas ofrenda, nunca abras un ministerio, es decir, o una iglesia formal con diezmos, porque ese es el sistema de Mamón. Advertencia, Mamón va a tratar de transformarte exactamente en todo aquello que estás denunciando. Trabaja honestamente, predica siempre gratis. Si te dan gasolina o alimento, acepta solamente lo estrictamente necesario. Ese es el Jesús del Evangelio de Dios. Ese es el Jesús genuino, no el genuino el otro. El otro no es Jesús, es Mamón, es el demonio Mamón. Jesús me dijo que otras 5 personas habían tenido visiones similares esta semana. Entonces, el que no quiere entender cuál es el evangelio genuino y cuál es el evangelio de Mamón, entonces no va a entender nunca más nada. El evangelio de la prosperidad, la teología de la prosperidad, es de Mamón, del demonio de la avaricia, del demonio del dinero y de la avaricia. El evangelio de Jesús es un evangelio sin dinero y sin precio, es un evangelio por amor, libre, en donde el Espíritu Santo mueve a cada uno a hacer la voluntad de Dios, no a través de reglas, de miedo, de susto, de quebranto y de un montón de cosas que no es el reino de Dios, es el reino de Mamón. Entiéndalo y acéptelo. Bueno, hasta aquí llegó hoy. En el próximo programa, Dios mediante, voy a tratar el tema de el teólogo de la élite que nunca fue. ¿Por qué? Porque al ver lo que hacían, al ver que Mamón reinaba allí, dijo, yo en esto no sigo. Y tuvo la valentía de ser un operario normal, después de que era rico. ¿Cuánto harían eso? ¿Cuánto cambiarían estar ricos con Mamón, con el demonio Mamón, a trabajar normalmente sacrificadamente? Bueno, eso hizo el joven que voy a hablar en el próximo programa. Dios bendiga a todos y hasta entonces.